Cristo, 70 años de historia, donde el contexto social, político, económico de nuestro país ha cambiado considerablemente, como también lo ha hecho la pobreza y las circunstancias bajo las cuales esta se da. Y justamente, Rafael, para hablar sobre este tema, acá en el programa es que nos acompaña el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Feliz de estar acá, Maritza. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿cómo ha cambiado primero Chile en estos 70 años? Si tuviéramos que hacer una radiografía un poco con esta experiencia, ¿cierto?, que ha acumulado el Hogar de Cristo en el ámbito propiamente tal en el que ha trabajado desde aquellas iniciativas del Padre Hurtado, por ejemplo. O sea, ciertamente, gracias a Dios, hemos ido superando muchas como humillaciones que vivían los más pobres del país. No se nos mueren ya ni de tuberculosis, ¿te fijáis? No se nos mueren de enfermedades venéreas. Las personas, por lo menos la mayoría tienen sus servicios básicos asegurados. En tiempo del Padre Hurtado, imagínate, 6 de cada 10 eran pobres, ¿no? Ahora el 14.4 por ahí. En tiempo del Padre Hurtado habían 70.000 niños vagos dando vueltas por la calle. Un día pueden ser cerca de 1.000. Pero hoy día la pobreza quizás es más cruel, es más humillante, porque el contraste te ofende. El contraste de lo que podrías estar viviendo en el país y de lo que te es negado permanentemente en las vitrinas o en las pantallas te hiere, te castiga permanentemente a través de los soportes publicitarios y otros medios. Entonces podríamos ser un país donde tuviéramos acceso a todos los derechos y no lo somos. Y esa pobreza es más hiriente que la de antaño. ¿Cómo entender un país que nos va a nivel de región bien en cuanto a crecimiento, pero sí, según datos de la OCDE, somos un país muy desigual junto a México, a otros también? ¿Cómo entender esa realidad, que es como esa dicotomía que se da entre las cifras de la macroeconomía y lo que estamos viendo realmente en las calles? Bueno, yo te hablo, gracias a Dios no tengo el monopolio ni el sentido común, ni de la sabiduría, ni el evangelio, ni de nada, pero de los aprendizajes que hacemos del hogar y que descubrimos que pobreza es el desprecio del hombre por el hombre, ¿te fijas? Que es un producto humano. Yo creo que esta situación que vivimos de ser un país ya casi desarrollado y tener estos niveles de desigualdad muestran que estamos un poquitito como desorientados, que hemos orientado el modo de entender el desarrollo en términos de acceso a bienes de consumo y de producción, y hemos fragilizado los vínculos, y esos vínculos son una espada de Damocles sobre nosotros, porque efectivamente va como no solamente segregando, sino que haciendo la cohesión social más inviable, más difícil. Y eso puede estallarnos en la cara. Sí. Ahora, hacía ver usted recién una situación de que en la época del Padre Hurtado 6 de cada 10 personas, ¿cierto?, estaban en esta condición de pobreza que usted describía, y ahora dijo 14,4 por ahí. Me acordé con esto del por ahí de que estamos en deuda con la cifra exacta, digamos. Hubo un problema ahí con la encuesta CACEN. ¿Ustedes cómo ven lo que viene ahora, donde se supone que retorna la CEPAL? ¿Se generó algún daño en las políticas de pobreza por el solo hecho de este impas institucional, por llamarlo de alguna manera? Hay un daño a las confianzas, ciertamente. También hay un cierto retraso en las evaluaciones de los programas. Necesitamos ponernos al día en saber, no la estadística por la estadística, sino el impacto que tienen nuestras políticas sociales. Pero yo creo que estoy muy esperanzado porque, por ejemplo, ya viene en la próxima edición de la pobreza, que vamos a medir no solamente pobreza monetaria, sino que pobreza multidimensional. Vamos a poner al día la canasta básica para saber efectivamente qué significa hoy día ser pobre en un contexto de muchísima mayor disponibilidad de bienes y, como te decía, una más hiriente inequidad. Pero justamente, ¿qué es lo que es ser pobre hoy día? Hay personas que viven con 70.000 pesos, 74.000 pesos, que es como la pensión básica. ¿Cuál es la realidad que ven ustedes también en el Hogar de Cristo día a día con la gente que va para allá, la gente que ustedes atienden, el trabajo que hacen también en las poblaciones? Mira, es una pobreza donde se suma lo monetario a la falta de reconocimiento. Es muy humillante hoy día ser permanentemente expuesto a una disponibilidad de medios que no son para ti. O sea, la pregunta, ¿y por qué yo no? Entonces, tú alguna vez te has preguntado, ¿y por qué sí, yo no? Verdaderamente te ofende y te dice, ¿qué hice yo? ¿Cuál fue el error tan grave, te fijas, que cometí? ¿Cuál fue el pecado de no sé qué generación atrás que explica que mi vida sea tan difícil, tan cuesta arriba, y que no pueda tener acceso a lo que supone que son los derechos humanos? Entonces yo creo que te diría que es como una pobreza humillada, ¿cachai? Y al mismo tiempo con un potencial con el cual nosotros nos encontramos
sí, con veneración, todos los días preciosos las personas que están llenos de potencialidades y que es como la mentalidad Hogar de Cristo, que esta mirada de potencialidad, que nuestra pega es incomodar con cariño, decirle, no amigo, usted no es un torrante, usted, un hijo de Dios, tuvo que inventarse un personaje. Darle una oportunidad en el fondo de... Pero también incomodarlo para que usted se dé una oportunidad. Usted es mucho más que la infidelidad que tuvo hace no sé cuántos años, que lo pusieron de pastita en la calle, que después tapó las penas con alcohol y después se dedicó a la pasta base. Usted es más que la fatalidad heredada de no sé cuántas generaciones. Lo vamos a incomodar con cariño y por eso venga para acá a la Fundación Emplea, retornemos la empleabilidad, venga para acá, terminemos los estudios, venga para acá, superemos su consumo problemático de alcohol y droga, venga para acá y sea parte de una comunidad cristiana, ejerce sus derechos ciudadanos. Yo creo que tenemos que desvictimizar la pobreza y desnormalizar la exclusión. Y en este sentido, ¿cómo es la reciprocidad de estas mismas personas que dice usted, le hacen ver esta situación, este camino, en fin, el apretarla un poco también, como dice usted, desde que no es, digamos, un tema netamente asistencial, sino que está en sus manos la solución? Es tan potente lo que se inaugura cuando hay afecto, ¿eh? Cuando hay respeto y las personas que han sufrido pobreza se sienten tratados como auténticos iguales, es tan bonito, y te prometo que para mí cada uno de esos saludos es como que me estuviera saludando el príncipe de Asturias. Porque una persona que tiene muchas razones para no confiar en nadie y que vuelve a confiar en ti, que vuelve a creer en las oportunidades que tú le estás señalando, que el Estado ahora está en condiciones de dar, que le ayuda a abrir redes. Entonces yo te digo, ese es como el salario, el premio más lindo a los que somos parte de este Hogar de Cristo, que más que una fundación es una causa, ¿me explico? Que quisiera un cambio de switch, un cambio de mentalidad para el país, que dejáramos de fabricar pobreza y exclusión. Por eso estamos celebrando los 70 años con un cambio de mirada, mirando hacia el futuro, sí. Hace algunos días, algunas organizaciones, incluidas el Hogar de Cristo, América Solidaria, Un Techo para Chile, por nombrar algunas, hablaban de generar una estrategia país, justamente a raíz de lo que pasó con la encuesta CACEN, que hubo una comisión asesora trabajando en el gobierno pasado de Sebastián Piñera, y ellos decían que hasta ahora no han visto cambios. ¿Qué debería tener esa estrategia? ¿Qué debería tener la política pública del país hoy en día, con la realidad que tenemos hoy, para poder combatir justamente esos temas, la desigualdad, la exclusión, la pobreza? Yo creo que, primero que nada, la activación de potencialidades, o sea, una mirada de potencialidad y no solo de carencia, ¿no? Un reconocimiento de derechos, esa vieja distinción del Padre Hurtado, y esto no es caridad autocomplaciente, sino que es restitución de algo que es tuyo, independiente que lo hagamos con mucho afecto, una mirada de compromiso de todo el país, de que nosotros tenemos que ser la puerta de retorno de muchas personas a su vida que le corresponde por derecho, de manera que ningún actor de este país externalice, ¿sí?, la atención de la persona que sufre pobreza. Es un asunto mío si yo soy académico, es un asunto mío si soy cura, es un asunto mío si soy empresario, es un asunto mío si soy vecino, cómo trato al migrante que se acaba de instalar al lado mío, ¿cierto? Si yo reconozco sus derechos, si le abro puertas que están cerradas, si no desencadenamos este sentido como de desnormalizar la exclusión, vamos a seguir fabricándola de distintas maneras, y como decía el Padre Hurtado, no podemos reformar las instituciones sin al mismo tiempo reformar las conciencias, y ese es un 2.0 del desarrollo moral nuestro. No, claro, o sea, de hecho el Papa ha dicho, ¿cierto?, que la limosna no basta, es como la frase que él eligió. Es que la limosna incluso es un peaje. Que la integración, claro, exactamente. Te humilla, o sea, muchas veces yo puedo humillar a la persona, yo el último recurso es la moneda, es como casi para decirle, ¿sabes qué más? Te quiero pedir perdón. Yo lo que debería hacer es sentarme a conversar contigo, tomando una taza de café, claro, y ando apurado. Perdóname que solo te dé esta moneda. Ahora, hay otros temas también como la desaceleración, por ejemplo, que ha estado en boga en las últimas semanas. ¿Ustedes cómo sienten el manejo en este concepto, que incluso a veces es usado para decir que no es el momento de aplicar ciertos cambios en la sociedad, en el modelo, en fin? Yo creo que como país tenemos una responsabilidad enorme de dar un salto en la manera de entender el desarrollo. Y yo espero que todos los compatriotas que nos miremos en Jesús como en un espejo diciendo, ¿sabes qué más? Ese es mi criterio, mi rectitud de conciencia va por ahí. Nos pongamos la mano en el corazón y decir, ¿sabes qué más? Yo tengo una responsabilidad por país. Efectivamente, por ejemplo, yo podría decir, mi responsabilidad es generar empleo. Yo tengo que cuidar esos empleos, pero probablemente todos vamos a tener que pagar los costos de crear un país más inclusivo. Tenemos que transformar entonces nuestros hábitos de vida, de consumo, de cierta manera, para ser aptos y no ineptos
para convivir personas que somos diferentes. Si yo pretendo seguir viviendo exactamente igual que antes, la reforma en nuestro país van a ser imposible. Y para vivir distinto, reparadoramente, inclusivamente, necesito una transformación del corazón muy potente. Y ahí el mensaje de Jesús le llega al callo. El Padre Hurtado era eso. Estamos hasta ahora, lo que queda del día, conversando con el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker. Capellán, lo quiero llevar a otro tema, la educación, que está muy, muy de moda. Hay una reforma que está impulsando el gobierno, hay ya varios proyectos presentados, hay una discusión, sobre todo esta semana, que ha estado muy en los medios. Primero, ¿cuál es la evaluación que usted hace de lo que se está dando ahora, de esta discusión con respecto al fin al lucro, al copago, a la selección, y el rol que tiene la Iglesia también, frente a mejorar algunas desigualdades que se da con la selección en los colegios, con las diferencias que hay entre los tratos más altos y los más bajos? Nosotros miramos con una esperanza enorme lo que estábamos viviendo como país. Yo creo que es el momento de enfrentar estos temas. Hemos constatado que efectivamente la educación es una herramienta de formación de la libertad y que tiene la disyuntiva de reproducir las inequidades, las desigualdades y los prejuicios heredados con la mamadera, o de instalar habilidades de reconocimiento inclusivo. Los colegios, además de la Iglesia Católica, tenemos una tradición muy bonita de efectivamente de traducir el Evangelio de Jesús en la formación de estas libertades. Y también tenemos muchos aprendizajes que hacer. En cierto tiempo, quizá en un esquema de cristiandad, creíamos que evangelizando al rey, íbamos a desencadenar después un pueblo, entre comillas, cristiano, lo que fuera. Ese efecto, entre comillas, de chorreo hoy día es inadmisible. Si queremos vivir como un país en perspectiva de derechos humanos, que es el léxico laico de la dignidad cristiana, son los derechos humanos, nosotros tenemos que desde chiquitito habernos ayudado a no temer a la persona que es de una condición distinta, de un origen distinto, de una nacionalidad distinta, porque si no somos muy torpes. Si somos torpes, somos miedosos. Si somos miedosos, somos violentos. No solamente somos segregadores, sino que no reconocemos la dignidad del otro y empezamos fácilmente a vivir en función de mi mero ascenso individual. Yo creo que como el modelo de mercado, el relato neoliberal sin ningún contrapeso, generó justamente transformarnos a los chilenos en una acumulación de ascensores. Me explico que el modelo es muy arribista. Y tenemos una responsabilidad como Iglesia Católica de que quizás no fuimos suficientemente como enfocados en la formación de la doctrina social de la Iglesia, de la formación cívica, y nos orientamos solamente en aspectos de la moral sexual individual, de la intimidad espiritual, y punto. Y photoshopeamos el Evangelio, ¿me explico? Entonces, instalar habilidades no solamente para ser familia, sino para ser ciudadanía, para poder convivir los diversos, es un potencial del Evangelio, y yo creo que en la Iglesia Católica tenemos una responsabilidad enorme en ponernos al día en eso. Y no se ha hecho del todo en los colegios. Yo hablo por la tradición educativa a la cual yo pertenezco. Nosotros, los ignacianos, no lo hemos hecho. Y no somos los únicos. Claro, lo único que deberían inventar algo. Digo, por eso absolutamente. Y tampoco ser ingenuo. Nosotros acabamos de tener un foro súper interesante con exalumnas de colegios, todos del Barrio Oriente, que venían de colegios de los legionarios, de los jesuitas, de los Sagrados Corazones, de las teresianas, de distintos lados. Interesantísimo el foro. Estaba el vicario de la educación, Tomás Chersi, estaba Juan Enrique Guarachi, Belén Edu, que estaba yo, y era muy potente ver cómo esos mismos chiquillos decían, ¿sabes qué más? Nosotros, si queremos ser fieles a lo que alguna vez quisieron contagiarnos, tenemos que preparar nuestras comunidades escolares para la no selección. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Me explico? ¿Cómo lo hacemos para desparanoizar a las familias, para que tengan esa disposición a aprender juntos una manera de ser comunidad que es diversa? Oye, si no es mucha la infidencia, ¿qué le decían estos exalumnos de colegios del Barrio Oriente, colegios católicos, sobre la reforma en particular, sobre este tema de cierre de colegios, de selección de otros? Y harta la infidencia. Estamos en confianza, sí. Ya, que no lo sepa nadie. Mira, yo creo que había un interés genuino. Era súper interesante porque primero no era de caricaturas. Te fijáis, las caricaturas son una pereza mental, pero tiene un germen fregado. La caricatura es un preámbulo al homicidio mental, ¿cachai? Invalidarte. Donde no había buenos y malos, donde había una valoración re grande también de la marca de tu colegio. Pero ellos se dan cuenta, nosotros nos damos cuenta, ¿sabéis qué más? Nosotros, si queremos formar personas con habilidades inclusivas, tenemos que hacer un duelo, ¿ya? Y el duelo es que te cambien. Oye, ya no es el colegio en el que me eduqué. Sí, pero fue hermoso y sigue siendo fiel a lo más interesante de su identidad, si es que despierta potencialidades de las comunidades que se integran. ¿Cómo logramos que la gente que se integre eventualmente por un sorteo
tenga adhesión a un modelo educativo y no se transforme en un cliente pagado por el Estado, es un tremendo desafío, porque efectivamente no queremos clientelismo, queremos personas comprometidas con una cierta manera de activar la libertad humana. Con las realidades que usted ha podido ver en los colegios, cuando conversa y con las comunidades educativas, ¿siente que se ha comunicado bien la reforma, los objetivos que tiene en base a este proyecto, el que se está discutiendo, que es fin al lucro, la selección y el copago? ¿Está bien puesto el foco? Hoy en día hay muchas dudas todavía quizás en las comunidades educativas. O sea, hay mucho miedo, hay acusaciones cruzadas, por eso ya digo como un llamado a la serenidad, te fijáis, a tener mucho cuidado de descalificar personas e instituciones porque el país no da para más descalificaciones. Desde la iglesia, de hecho, se señala cierre de colegios, claro, hay una actividad de mañana con los apoderados. Exactamente, y también puede haber manipulación, me explico, manipulación de personas. Yo entiendo perfectamente que un papá o una mamá puede ver en el lograr que su hija, su hijo ingrese a un colegio particular subvencionado, la posibilidad de movilidad social súper importante. ¿Cómo entendemos la movilidad social de manera que no sea una vocación al egoísmo, que no sea una vocación al arribismo, sino que como a la inteligencia de crear país? Es como lo más básico, lo básico de ser una nación desarrollada, moralmente desarrollada. Padre, antes de despedirnos, acogen a más de 22.000 personas, ¿cierto? Sí. De más de 500 programas sociales. ¿En qué más están? ¿Cuáles son los próximos desafíos en lo formal para el Hogar de Cristo? Está lo más bonito que nunca. Nosotros volvimos al Mapocho el miércoles pasado, y lo que estamos es tratar de ir donde otros no pueden, no quieren ir, no competir ni con el Estado ni con otras fundaciones, y ahí donde no hay institucionalidad y donde esperamos que pronto la haya, visualizar el rostro de los más pobres de los pobres hoy día. Eso requiere mucha innovación y el Padre Hurtado nos inspira. Ahí escuchábamos al capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker. Muchas gracias, capellán, por acompañarnos hoy día aquí en Lo que queda del día. Gusto de oírlo. Esté muy bien, ¿eh? Buenas tardes. Chao, chao. Vamos a una pausa y ya regresamos.